Gracias por estar. Muchas gracias por aceptar la invitación, muy pendientes de tus palabras. Yo fui a buscar tu libro y no lo encontré. Yo creo que es una buena señal de que esté agotado en la librería nacional. Me dijeron que ya iba a volver, entonces espero que así sea. Pues bienvenido. ¿Tú vas a proyectar unas diapositivas, Carl? Sí, voy a... Adelante, adelante. Sí, creo que ya lo puedo hacer. No sé si ya la están viendo. Todavía no. Ya. Ya, perfecto. Sí, pues cuando tú digas. Dale, adelante. Dale, bueno. No, pues en primer lugar, de verdad, agradecerles muchísimo la invitación. Me parece muy agradable estar con ustedes. Algunos los conozco, los aprecio mucho y de verdad gracias por la invitación. Tal vez debo empezar por contar un poco la motivación de haber escrito este libro, porque pues tiene detrás una historia. La primera es que las últimas síntesis de arqueología de Colombia, por decirlo de alguna forma, son muy viejas. Ustedes recordarán el nombre de Gerardo Raigel Dolmatov, y en realidad él escribió la última gran síntesis de arqueología colombiana en 1985, es decir, hace mucho tiempo. Y desde 1985 han pasado muchas cosas. Ha habido una explosión de la arqueología en Colombia, absolutamente impresionante. Hay un montón de departamentos, hay un montón de actividades de arqueología en Colombia, incluso por ley. Cada obra grande requiere arqueología. Entonces hay un montón de colegas jóvenes, la mayoría de ellos muy jóvenes, que están haciendo arqueología por todo el país, y el panorama de la arqueología ha cambiado por completo en estos últimos años. Yo diría que especialmente en los últimos 15 años, la explosión de nuevos trabajos, ustedes no se la imaginan, es difícil seguirle la pista. La segunda motivación es que, pese a esa gran explosión de trabajo, mucho de muy buena calidad, realmente la arqueología se ha hiperespecializado. Aunque suene increíble, yo pertenezco a un gremio que desde afuera se ve muy homogéneo, ¿no? El arqueólogo, pero adentro tiene una diversidad de especializaciones muy grandes: antropólogos biológicos, antropólogos especializados en residuos de plantas, en isótopos, en alimentación, en calibración de fechas de carbono. Ustedes no se imaginan la hiperespecialización que ha habido en el campo, muy de la mano de la publicación en revistas hiperespecializadas también. Les quiero decir que este es un campo en el cual leer algo que escriba un colega que trabaja en un área distinta tiene dificultades. Y eso, por supuesto, tiene consecuencias que no son buenas. La capacidad que hemos tenido en el gremio de comunicar lo que hacemos al público general ha sido realmente lamentable. Y estas publicaciones especializadas, pues que Luis Fernando se acordará de las discusiones, pues tienen premios económicos para los profesores, pero realmente están teniendo, por otro lado, un efecto un poquito perverso en cuanto a la capacidad que tiene la disciplina de contar qué es lo que finalmente estamos haciendo. Y la otra motivación, por supuesto, tiene que ver con lo que percibo son unos prejuicios muy grandes al tratar de entender el pasado indígena, que tiene que ver con, por ejemplo, asumir que la lógica de la sociedad contemporánea sirve para entender las sociedades del pasado. Eso suena fácil decirlo, pero siempre se mete por debajo para tratar de entender cómo eran las sociedades indígenas. El otro prejuicio terrible que tenemos con respecto al indígena es el tema del medio ambiente. Nosotros imaginamos a los indígenas como sabios ecológicos que nunca tocaron el medio ambiente. Realmente eso tiene un origen muy lejano. La palabra salvaje tiene la misma raíz de la palabra selva, de tal manera que los imaginamos incrustados en la naturaleza sin que la modifiquen, sin que la alteren. Y por otra parte, imaginamos que los cambios climáticos son siempre grandes tragedias que tienen efectos sobre las sociedades indígenas devastadores, ¿no? Es decir, uno encuentra teorías que el origen del imperio inca es por un efecto del Niño, que los orígenes de la sociedad tairona tienen que ver con una sequía en el año 1000.
bueno, ustedes encontrarán todo tipo de cosas en las cuales el medio ambiente juega un papel absolutamente predominante sobre una sociedad, digamos, relativamente pasiva, que no hacía más que responder a esos efectos. Y por supuesto, también el modelo de progreso y civilización del viejo mundo, que sigue siendo muy vigente para entender el pasado. ¿En qué consiste este modelo? Nosotros valoramos la civilización, por supuesto, y clásicamente cuando un colombiano tiene que hablar sobre el pasado prehispánico, tiene la enorme carga de que es que aquí no se alcanzó el nivel de civilización de Perú o no se alcanzó el nivel de civilización de México, y porque acá no había, pues, digamos, tenemos una teoría del subdesarrollo aplicada a los cambios prehispánicos. De hecho, las grandes preguntas de Rigel Dolmatov tenían que ver con eso. ¿Por qué no fuimos como México o por qué no fuimos como Perú? Y estuve usando el fuimos de una manera un poco abusiva. Y por supuesto, mucho de esto tiene que ver con la idea de que la secuencia es relativamente clara. Tenemos unas sociedades de cazadores-recolectores relativamente precarias, igualitarias, que sobrevivían duramente en condiciones ambientales que eran muy duras. Luego tenemos el desarrollo del cultivo de plantas, que fue un gran hallazgo por parte de pobladores posteriores. La agricultura, la cerámica, el sedentarismo, típicamente como un hito importantísimo para el surgimiento, digamos, de sociedades urbanas, etcétera, etcétera. Y por supuesto, culminando el proceso, pues sociedades jerárquicas que llamamos cacicazgos o estados. Digamos, ese ha sido un poco el paradigma, y resulta pues que en el trópico suramericano lo que están encontrando los arqueólogos son historias ligeramente distintas, por decirlo de alguna manera, y eso es precisamente lo que llama la atención. Lo que llama la atención no es que no hayamos sido como Perú o como México, sino que acá fue otra cosa y tiene una lógica que es bien interesante. Entonces voy a pasar a hablar de las preguntas que tiene el libro. Digamos, lo que les acabo de decir es un poco la primera parte. Y de allí en adelante el libro es tratar de responder unas preguntas que se han formulado con lo que estos colegas de los que les hablé han encontrado. Entonces, lo primero es el poblamiento. Voy a referirme rápidamente y voy a ir volado porque pues, los temas son muchos y no quiero abusar de su tiempo, pero la primera pregunta es, por supuesto, el poblamiento. ¿De dónde, cuándo y cómo fue ese poblamiento? Allí entra en un debate, digamos, cronológico. Ustedes van a encontrar todo tipo de hipótesis sobre el poblamiento americano. Lo único cierto es que el Nuevo Mundo fue el último continente en ser poblado por el Homo sapiens sapiens, sin ninguna duda. Las especulaciones sobre que aquí había humanos hace 250.000 años, 50.000 años, etcétera, claramente son reevaluadas tanto en Norteamérica como en Sudamérica. El poblamiento fue muy tardío. Se remonta como máximo a unos 22.000 años, como máximo. Y estamos hablando de muy pocos sitios, con muy pocas evidencias, con rastros humanos tan exiguos que si evidentemente podemos hablar de poblamiento, es un poblamiento muy pequeño. Y claramente todos estos pobladores vienen de un mismo origen asiático, específicamente siberiano, claramente identificado. En el Nuevo Mundo, cuando llegaron los conquistadores europeos, había 3 stocks de pobladores. Una población que se llama Paleoindia, una población que se llama Nadene, que solamente se limita al noroccidente de los Estados Unidos, y una población esquimal que es mucho más tardía y que incluso en el momento de la conquista y hoy ocupa tanto Norteamérica como Groenlandia como Asia. Es decir, es una población diferente a las otras, mucho más tardía, y sin embargo las 3 poblaciones compartían un origen relativamente cercano, y en Sudamérica solamente hay pobladores de origen paleoindio, es decir, de esa primera migración relativamente homogénea. Carlos, Esto, dime. Perdóname, es que no se está moviendo la presentación y creo que ya hay unas presentaciones. Todavía no he empezado a circular imágenes. Ok, perdón. Todavía estoy quieto. Okay, ya te paso imágenes.
Ok. Ahora bien, ese poblamiento tan tardío tiene despierta unos interrogantes. Y es el siguiente. La población humana es, como ustedes lo saben, de origen africano en su totalidad. Y África es el continente donde hay mayor diversidad genética, sin la menor duda. A medida que las poblaciones se alejan de África, su diversidad genética tiende a disminuir. Y no hay punto más alejado de África que el estrecho de Bering, que es por donde entraron los indígenas americanos. De tal manera que la diversidad genética de las poblaciones originales que entraron al Nuevo Mundo es relativamente reducida en relación con sus ancestros africanos. Y sin embargo, en el Nuevo Mundo se desarrolló una enorme diversidad cultural, enorme diversidad cultural. La diversidad lingüística del Nuevo Mundo es solamente superada por Papúa Nueva Guinea, que es una isla muy pequeña donde hay 750 lenguas indígenas. De resto, cuando ustedes vean el panorama de diversidad lingüística, cultural, incluso de fenotipo en el Nuevo Mundo, pues es evidente que es muy grande. Entonces, una de las primeras cosas es cómo se desarrolló semejante diversidad a partir de una población relativamente homogénea y relativamente menos diversa que cualquier otra población en el resto del mundo. Y por supuesto, parte del problema es de muestreo. Estas primeras poblaciones, y obviamente acá no estamos hablando de investigaciones de colombianos, aunque los colombianos han contribuido con datos genéticos, las primeras poblaciones se movieron muy rápido y se fragmentaron muy rápido. Y cada grupo, el resultado de esa fragmentación era una pequeña muestra de la población original y por lo tanto no era una muestra representativa. Pero a medida que ese nuevo grupo fue creciendo de tamaño, características genéticas que eran relativamente raras en la población original se fijaron en esa población, se hicieron más populares y la población se diferenció de la población original. Para darles un ejemplo fácil, es como si se selecciona una muestra de 1000 colombianos que vayan a vivir a una pequeña isla del Caribe. Obviamente esa población de 1000 colombianos va a tener características que no son idénticas a la población original y a medida que se reproduce tiene características distintas. Otra de las cosas, acá ya empecé a mostrar imágenes, ¿ya la ven? ¿La están viendo? Correcto. Listo. Otra de las características del Nuevo Mundo que ha señalado Jared Diamond en muchas de sus obras es... ¿Pero podrías ponerlo en presentación, por favor? Con mucho gusto. Gracias. Mucho gusto. Aquí está. Ahora, no sé qué tanto ayudó, el mapa está pequeñito, pero fíjense que una de las características del Nuevo Mundo es su disposición vertical. Es decir, el movimiento de población es típicamente de sur a norte, donde encuentran todas las franjas climáticas que ustedes se puedan imaginar. Eso ocurre en África también, pero en una dimensión geográfica mucho menor, y no es tan común en Asia como argumenta Jared Diamond, que para explicar pues esos contactos milenarios entre pueblos europeos y asiáticos que siempre han estado conectados en términos biológicos, en términos de epidemias, en términos de un montón de cosas, que obviamente fue muy diferente en el viejo mundo. Entonces tenemos poblaciones que se fragmentan muy rápido, que crean nuevas condiciones de stock genético, por decirlo de alguna manera, y que además empiezan a distribuir por una diversidad de medios ambientes de una manera muy rápida. Cuando digo muy rápida es que cuando se excavan esqueletos en Norteamérica y en Brasil y se hacen análisis genético en dos sitios tan alejados, resulta que son poblaciones genéticamente relacionadas, tienen claramente el mismo origen, aunque por su rápida fragmentación puedan haber desarrollado, digamos, aspectos genéticos nuevos y diferentes. Ahora bien, generalmente pensamos en esas pequeñas poblaciones, como les dije, como poblaciones muy pequeñas, poblaciones que se movían mucho porque tenían que cazar, poblaciones que eran relativamente homogéneas y que no tenían impacto mayor en el medio ambiente. Y cualquiera de estas hipótesis, digamos, es relativamente falsa de acuerdo con los datos arqueológicos que tenemos. En primer lugar, quiero hablarles de una de las primeras situaciones que enfrentaron los primeros pobladores de todo el Nuevo Mundo. Acá ya podemos empezar a hablar de Colombia claramente, que es la extinción de grandes animales. Muy pocos siglos después de la entrada de los primeros seres humanos, estamos hablando de unos
máximo 1000 años en algunas partes, en otras partes un poquito más, en otras un poquito menos. La fauna que encontraron estos primeros pobladores del continente en buena parte se extinguió. Y fue una extinción masiva, es decir, quien le guste hablar del cambio climático y de las extinciones masivas, lo que pasó hace 10.000 años fue realmente notable. Se calcula que el 100% de la fauna americana que pesaba más de 1000 kilos se extinguió, el 100%. Y más o menos que el 80% de la fauna que pesaba entre 45 kilos y 1000 kilos se extinguió. Es decir, estamos hablando de un proceso de extinción relativamente importante. Ustedes ven ahí algunos de los dibujos de animales extintos en el Nuevo Mundo. Simplemente para darles una idea, hay un animal que es americano y que nosotros no pensamos que sea americano, que es el caballo. El caballo es de origen americano. En este tránsito entre el viejo y el nuevo mundo, migró parte de la población a Asia, donde eventualmente sería domesticado por los seres humanos, y los caballos que quedaron en el nuevo mundo hicieron parte de esta extinción masiva. Había mastodontes, había tortugas enormes, gliptodontes, osos perezosos, bueno, en fin, una cantidad de animales realmente grandes. Típicamente se asume que el indígena tuvo un papel importante en la extinción de estos animales. Paul Martin, que fue, digamos, el arqueólogo que más trabajó este tema, habló de una blitzkrieg causada por los indígenas americanos que entran a un nuevo mundo donde ninguna especie animal conocía a un predador como el ser humano, un predador tan eficiente como el ser humano, y que rápidamente los seres humanos se dieron, por decirlo de alguna manera, un festín de megafauna y fueron causantes de la extinción masiva de estos animales. Y obviamente esto también fue aparejado de una tecnología muy especial que desarrollaron los indígenas americanos de puntas de proyectil claramente hechas para cazar grandes animales. Esto parece ser bastante lógico en Norteamérica. Digamos, en Norteamérica hay una tecnología especializada en megafauna muy impresionante, ahorita les voy a mostrar, y también se aplica para el caso del trópico americano. Digamos, en el trópico se dice claramente estos indígenas tuvieron que ver con la extinción de estos animales. Solamente hay 2 sitios en el actual territorio colombiano con evidencias de megafauna y de humanos. Solamente 2. Y la evidencia es bastante circunstancial. Esos sitios son Pubenza y Tibitó. Tibitó en la sabana de Bogotá, Pubenza en las estribaciones hacia el valle del río Magdalena. En los 2 sitios, Gonzalo Correal, que ha sido, pues, digamos, uno de los arqueólogos más célebres y trabajadores en Colombia, encontró que en el mismo lugar había restos de megafauna y de artefactos líticos. Sin embargo, lo interesante es que estas evidencias, las evidencias tecnológicas, no corresponden a herramientas para matar animales, sino quizás para aprovechar y quitarles la carne o quitarles el cuero o raspar huesos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no hay ninguna evidencia directa de cacería de grandes animales. Y la tecnología es hiperespecializada en cacería de grandes animales, que son típicamente puntas de proyectil, son muy escasas en relación con otras latitudes y, como vamos a ver, son una tecnología un poco diferente. Yo quiero mostrarles a ustedes la típica tecnología para cazar grandes animales que se encuentra en Norteamérica, que son estas puntas Clovis que ustedes ven allí. Yo lo veo en el costado izquierdo, no sé en qué costado lo estén viendo ustedes. Esas puntas que ustedes ven allí siguen una secuencia cronológica, es decir, son puntas que empiezan siendo enormes y se hacen cada vez más pequeñas con el paso del tiempo. Y obviamente muchos especialistas en el tema sugieren que esto correspondía a la extinción de grandes animales y la especialización en animales más pequeños que requerían puntas más pequeñas. Sin embargo, lo que les quiero mostrar a ustedes es que la gran cantidad de herramientas que se desarrollan estos primeros pobladores no es lo que ustedes están viendo en esas puntas tan bonitas, sino lo que están viendo en la otra foto.
Y aquí incluso algunos arqueólogos hablaron en su época ya del subdesarrollo en el trópico, porque como ustedes se imaginarán, estas puntas de proyectil son muy sofisticadas, requieren una cantidad enorme de trabajo, realmente son piezas maravillosas, mientras lo que ustedes ven en la otra imagen son unos artefactos que incluso en muchos casos hay debate sobre si son artefactos o no. A los arqueólogos nos cuesta trabajo saber si las herramientas que encontramos en los sitios arqueológicos más tempranos son o no herramientas, porque no son especializadas. Afortunadamente hoy en día contamos con la tecnología para saber a través de microscopio para qué se usaron, con huellas de uso, incluso con restos minúsculos de partículas que quedaron adheridas a los instrumentos, y sabemos que eran completamente multifuncionales. Se usaban para todo. Lo que ustedes ven arriba, no sé si ven mi flechita, esta pieza. Sí, correcto, la vemos. Se podía usar como punta de proyectil para cazar animales, pero al mismo tiempo lo podían usar este borde para afilar, para raspar cuero, o para afilar instrumentos de madera, etcétera. Es decir, rápidamente en el trópico, la tecnología especializada con que llegaron los primeros pobladores se volvió una tecnología que tenía dos características. Uno, era multipropósito, servía para cualquier cosa, pero además se elaboraba rápidamente, era una tecnología expedita. Estas puntas que ustedes ven a la izquierda, por supuesto, las cargaban los cazadores lo más que pudieran y se reusaban y se reusaban y se reelaboraban cada vez que se rompían en la medida de lo posible, pero estos instrumentos que se usaron en el trópico se usaban y se botaban. Entonces, pues ya hay una característica tecnológica diferente de estos primeros pobladores. No quiere decir que no cazaran grandes animales. Sí los cazaban, muy seguramente, y ustedes pueden ver allí algunas puntas de proyectil que se han encontrado en el Magdalena Medio, excavaciones de colegas como Carlos López, etcétera, que claramente muestran que estos primeros pobladores sabían hacer puntos de proyectil, no muy grandes, lo cual ya da una pista sobre qué tipo de animales cazaban, pero es probable que no fueran especialistas. Y acá hay una lección muy bonita. Estos primeros pobladores ya entendieron que en el trópico la hiperespecialización no servía. La segunda cosa que, por supuesto, estamos encontrando por todas partes es que estos primeros pobladores entraron a todos los territorios de Colombia. Por más importantes que han sido los cambios climáticos que se han detectado entre el Pleistoceno y el Holoceno, la tradición, digamos la transición de hace 10.000 años, etcétera, etcétera, periodos de sequía, periodos de humedad, efectos del Niño, todo lo que ustedes quieran que afecta a Colombia, nunca dejó de ser un país tropical. Quiere decir, siempre hubo selva tropical, probablemente más reducida hace 10.000 años, pero había selva tropical. Y los primeros pobladores, lo interesante que tienen es que utilizaron esta tecnología que les acabo de mostrar, absolutamente no especializada, en todos los ambientes. Es decir, es la tecnología apropiada para usar en el trópico. No es un tema de que no supieran hacer flechas, de que hacían unas cosas horribles, no. Es que era la tecnología que les servía desde ambientes desérticos hasta la sabana de Bogotá o Chiribiquete o la Lindosa o todos los nuevos sitios que se han encontrado, que muestran que estos primeros pobladores ocuparon zonas desérticas, zonas de páramo, zonas de selva, es decir, ocuparon todo el territorio y no como en algún momento se pensó que le tuvieron cierta aversión a ocupar las selvas tropicales, que ese es otro mito pues, que se desarrolló durante algunos años en la arqueología colombiana. Ahora bien, esta adaptación tecnológica multipropósito nos dice algo, que es lo lógico en el trópico. Por un lado, no especializarse, pero por otro lado, y que es la otra cara de la moneda, aprovechar lo que ofrece el trópico, que es una enorme diversidad. Y lo que encontramos con estos primeros, pobladores, es que no fueron exclusivamente cazadores. El mito del hombre cazador, que además es siempre hombre cazador, no mujer cazadora, es más mito que realidad. Estos primeros habitantes, y esto es muy importante, fueron desde el comienzo grandes consumidores de plantas, de moluscos, de todo lo que ofreciera
la diversidad geográfica. De hecho, lo que se ha encontrado claramente es que fueron los cazadores-recolectores los grandes domesticadores de plantas. Ellos domesticaron plantas cientos, por no decir miles de años antes de la agricultura. Miles de años antes de la agricultura. Claramente empezaron a modificar genéticamente las plantas que se tenían a su disposición. Y de hecho lo hicieron en primer lugar con plantas que no necesariamente tenían una función alimenticia, típicamente los calabazos, típicamente plantas ornamentales y muy típicamente el maíz, pero no el maíz para aprovechar el grano, que es muy interesante. El maíz fue domesticado para aprovechar la caña, que tiene ciertas similitudes con la caña de azúcar en el sentido en que permite producir bebidas fermentadas. Es decir, estos primeros cazadores-recolectores modificaron genéticamente las plantas para cosas bastante más divertidas que comer. Entre otras cosas, olvidé decir, algunas de las primeras plantas domesticadas fueron claramente las plantas narcóticas, el tabaco, la coca, etcétera, etcétera, etcétera. El otro mito que tenemos de que no modificaron el medio ambiente está también bastante debatido. Estos primeros pobladores domesticaron incluso plantas que vemos como tan poco domesticadas de alguna manera, pero que lo fueron, como las palmas. Muchas variedades de palmas. Fueron absolutamente enamorados de las palmas. El Amazonas, para los biólogos, se conoce como el reino de las palmas. Y esa actividad humana con las palmas dejó una huella indeleble en lo que hoy en día pensamos son selvas vírgenes. Algunos expertos calculan que el 12% de la selva amazónica virgen, entre comillas virgen, es en realidad cultivada. Y es cultivada por la paciente labor de cazadores-recolectores fundamentalmente a lo largo de cientos y miles de años que favorecieron el crecimiento de ciertas especies en ciertos lugares y en detrimento de otras. Y usaron muchísimo el arma más poderosa que se tiene para favorecer el crecimiento de ciertas especies y controlar el crecimiento de otras, sobre todo cuando no se tiene una tecnología de hachas de hierro, etcétera, etcétera, que es el fuego. Nosotros encontramos evidencias de fuegos intencionales por lo menos desde hace 10.000 años. Entonces, esta gente está claramente modificando el medio ambiente, favoreciendo el crecimiento de ciertas especies, etcétera, y se está moviendo mucho, se mueve mucho, que esa es otra característica del trópico. La habilidad que tiene el cazador para moverse es absolutamente clave para su éxito, para su sobrevivencia. Y esto es bien interesante porque sabemos que el sedentarismo, volviendo un poquito a lo que les contaba al principio de esta cosa lineal, de que la gente era nómada y aprende a ser sedentaria y entonces no sé qué, esto no sucedió acá. La gente siempre se movió, siempre, incluso a la llegada de los españoles. Sabemos que los cazadores se movían, por supuesto. Los Nucac se mueven cada 4 o 5 días cambiando de campamento. Imagínense lo que eso implica en términos de la movilidad a lo largo del año, pero les quiero contar que, por ejemplo, los muiscas y los taironas también se movían, y eso fue un dolor de cabeza para los españoles absolutamente impresionante. Quizá todos ustedes hayan oído hablar que la capital de los muiscas, capital que es un término pues obviamente muy etnocentrista, pero en fin, el asentamiento principal de los muiscas era Funza, en la sabana de Bogotá. Funza es un sitio enorme, es un sitio de varios kilómetros de largo, es una cosa que si uno hiciera cálculos de población concluiría que ahí vivían 100.000, 150.000 personas, lo cual pues nunca fue cierto. Estos eran sitios que se ocupaban solo por temporadas y solo para hacer fiestas, hacer grandes festejos comunales de carácter ritual, etcétera, etcétera, y de resto del año la gente se movía. Es muy interesante ver cómo los españoles, cuando hacen los primeros tributos de Bogotá, le preguntan a la gente, ¿usted qué cultiva? Y los muiscas responden, pues yo cultivo maíz, papa, yuca, algodón, es decir, cosas que evidentemente no están cultivando en la sabana de Bogotá. Entonces, la primera cosa es, esta gente se movía y se movió a lo largo de todo el periodo prehispánico. De hecho, una cosa interesante con los artefactos de piedra que les acabo de mostrar, que no son hiperespecializados, estos artefactos que sirven para cualquier cosa, es que son un dolor de cabeza para los arqueólogos por una sencilla razón. Son exactamente iguales hace 10.000 años o hace 500.
Los muiscas usaban esos artefactos exactamente iguales y de la misma materia prima, con la misma lógica de producción rápida, etcétera, multipropósito, que sus antepasados de hace 10.000 años. Sin embargo, los cazadores recolectores sí dieron algunos pasos para un mayor sedentarismo, entendido como la tendencia a estar un poco más tiempo en ciertos lugares, y sabemos que eso lo hicieron fundamentalmente, y acá, bueno, esta es una imagen de los Nucac, cortesía de un colega argentino que vivió con ellos un buen tiempo, recién, entre comillas, descubiertos. A nosotros nos encanta decir que los descubrimos, lo cual pues es discutible. Ese primer sedentarismo que ellos tuvieron fue en torno a sitios ceremoniales. Ellos no empezaron a ocupar necesariamente lugares que les ofrecieran más recursos, sino lugares donde hicieron grandes esfuerzos por mantener festejos relacionados con prácticas mortuorias. Acá ustedes ven un entierro que tiene varios individuos, perdón, no sé si ustedes alcanzan a ver, de una colega de la Universidad de los Andes, entre otras cosas, en que ustedes pueden ver un pequeño muro de piedras negras con unos muros internos de piedras rojas, que claramente marcan unas prácticas rituales muy interesantes en relación con el entierro de seres humanos, sobre los cuales hacían grandes plataformas y grandes festejos. Esto está lleno de restos de alimentos y de plantas que consumían, digamos, durante estos festejos. Ahora bien, uno de los desarrollos más interesantes, si quieren usar esa palabra, fue la cerámica. La cerámica más antigua en Colombia tiene 5.000 años. Es de las cerámicas más antiguas del continente, aunque hoy en día es claro que también en la Amazonía brasilera, en las Antillas, de pronto, en Norteamérica, en Centroamérica, puede haber sitios tan antiguos como ese. Ahora bien, la cerámica, por supuesto, la tendemos a asociar con un gran desarrollo tecnológico. La gente aprendió a cocinar alimentos, entonces se dio cuenta que podía hacer vasijas de barro, y entonces y hay toda la literatura que sugiere que cuando se cocinan los alimentos son más nutritivos, etcétera, 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 etcétera. Pero resulta que todo eso está relativamente equivocado. Los sitios donde surge la cerámica son precisamente estos sitios de rituales mortuorios, y no surgen para cocinar alimentos, que eso es una de las cosas más interesantes. Surgen básicamente como formas de servicio, probablemente para compartir alimentos y quizás bebidas embriagantes. Esto está todavía por demostrar. El hecho es que sí se han encontrado evidencias de fitolitos, lo que nosotros llamamos fitolitos de maíz, que sugiere que eso puede ser el caso en estas vasijas. Si ustedes ven, esto se desarrolla básicamente en los alrededores de Cartagena, y se desarrolla, que acá ustedes ven, cada puntico de estos es un sitio con este tipo de cerámica. San Jacinto, que es muy antiguo, Sabana Larga, Baranoa, Barlovento, que es un sitio que excavó Rangel Don Matofi, estamos reexcavando en este momento, Puerto Hormiga. En todos esos sitios aparece esta cerámica que no tiene ninguna evidencia de que haya sido puesta sobre el fuego. Ninguna. No era cerámica para cocinar, era cerámica para socializar, para compartir. Pero tiene además unas características tecnológicas absolutamente fantásticas. Estos tiestos que ustedes ven acá abajo son tiestos encontrados en Antioquia, una cerámica que se llama la cancana, encontrada en el río Porce, que corresponde más o menos a la misma época de la costa caribe, ha sido una cerámica menos estudiada por los colegas de la Universidad de Antioquia, pero lo están haciendo. Y yo les quiero señalar una cosa tecnológica absolutamente sorprendente de esta cerámica. Ustedes ven, confírmeme si así lo hacen, que tiene colores, ¿no es cierto? Tiene unas bandas de colores. Correcto. ¿Las están viendo? Sí. Bien. Eso no es pintura. No es pintura, ni es un engobe, ni es un tratamiento de la superficie. Imagínense que usaron arcillas de diferentes colores para hacer cerámica con capas de diferentes colores. Eso técnicamente, hacer una cerámica de esas características es muy complicado. Es decir, esta era una cerámica con un contenido tecnológico, con un conocimiento tecnológico muy sofisticado, que sin embargo no se usó para las cosas que nosotros consideramos obvias que se usaran, sino para, digamos, para ceremonias absolutamente rituales. Bueno, ahora paso al tema de la agricultura. Ya vimos que los cazadores recolectores fueron los domesticadores de plantas,
y vivieron cultivando plantas, aprovechando plantas domesticadas, moviéndose de un lugar a otro con plantas, que entre otras cosas es una de las grandes fuentes de diversidad genética que tienen las plantas domesticadas. Les quiero contar una anécdota simplemente al respecto. El maíz, ustedes saben, procede de Mesoamérica, pero lo que han encontrado los arqueólogos últimamente es que cuando entra al trópico, su diversidad se amplifica enormemente. Estos cazadores recolectores lo llevan a diferentes ambientes, de tal manera que el maíz puede ser sembrado en la sabana de Bogotá o en La Guajira. Es decir, lo vuelven de una diversidad enorme, y luego se reintroduce en Mesoamérica. Se reintroducen las variedades genéticamente modificadas en el trópico a Mesoamérica. Es decir, esto fue una máquina de producir diversidad, y aparentemente lo mismo parece haber sucedido con raíces procedentes de Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, estos cazadores recolectores no eran agricultores. Básicamente se trataba de plantas domesticadas que complementaban su dieta. La agricultura, por supuesto, ustedes lo saben, es un modo de vida que implica mucho más trabajo que el cazador-recolector. Esto los antropólogos lo han medido, y aunque a veces exageran, claramente la jornada laboral de un cazador-recolector es bastante más suavecita que la de un agricultor. Además, la agricultura te obliga a estar fijo en un sitio, supuestamente, ¿no? Digamos, favorece ciertas condiciones de sedentarismo y de control político también, ¿sí? La gente está más amarrada a un solo lugar, en teoría, y eso fue lo que pasó evidentemente en el Nuevo Mundo. Lo que han encontrado los arqueólogos es que evidentemente en el trópico suramericano los indígenas sí empezaron a depender cada vez más de plantas, pero no de la misma forma que en el Viejo Mundo y con resultados muy distintos a los que, por ejemplo, estudia Jared Diamond en el Viejo Mundo. Primera conclusión. Los indígenas, y conclusión no mía, sino de los colegas que han trabajado este tema durante años, los indígenas evitaron cuidadosamente intensificar la agricultura y depender del monocultivo. Si ustedes ven un dibujito de un cultivo indígena con solo maíz, es un dibujito equivocado. Los estudios de polen, los estudios de dieta muestran que los indígenas siempre cultivaban un montón de cosas al mismo tiempo, en el mismo sitio. Trataron, en otras palabras, de favorecer la diversidad y replicar la naturaleza en sus cultivos, típicamente el cultivo de frijol al lado de maíz, etcétera, etcétera, que tiene toda una lógica ecológica y de producción bastante conocida. La intensificación de la agricultura es otra cosa que están encontrando los arqueólogos, no se implementó para quedarse, era una cosa de ir y venir. Las comunidades podían intensificar la producción de yuca o intensificar la producción de maíz de acuerdo con ciertas condiciones de necesidad, y luego volvían a una agricultura totalmente diversa, totalmente móvil, que les permitía, digamos, seguir funcionando como venían funcionando desde antes. La sobreproducción que permite la agricultura, además, claramente está relacionada con los festejos. Hay una intensificación en los festejos. Cada vez encontramos más sitios relacionados con festejos, consumo conspicuo. Los muiscas, sabemos, por documentos de archivo, duraban 4 meses al año en grandes festines, desde más o menos octubre hasta enero, febrero, estaban en un solo festín, ¿no? Entre otras cosas, los españoles llegaron cuando esos festines se estaban acabando, y nunca tuvo el efecto de formación de grandes áreas culturales como las tuvo en el Viejo Mundo. Ustedes saben que una de las hipótesis clásicas en el Viejo Mundo es que estos pueblos agricultores se expandieron necesitando tierras, etcétera, a costa de los recolectores, y formaron las grandes áreas culturales de las lenguas indoeuropeas en un caso, de las lenguas chinas en otro caso, etcétera, etcétera, etcétera. Esto en el Viejo Mundo fue bastante más debatido. ¿Cuáles son las dos típicas formas mediante las cuales los indígenas intensificaron la agricultura? Los camellones y las tierras negras. Los camellones, pues, son estos montículos que ustedes ven en esta foto correspondiente al Bajo San Jorge, que es muy conocido, en los cuales, pues, obviamente hay un control de las aguas se retienen en verano y se evacúan en invierno, y al mismo tiempo la construcción del montículo remueve tierra y permite aumentar la fertilidad.
Estamos hablando, ustedes ven en ese mapa de Colombia que ven allí las áreas donde se han encontrado montículos. Son muchas. Los montículos no solamente están en el San Jorge, están apareciendo en el Casanare, están apareciendo en Urabá, están apareciendo en Calima, en Tumaco, la Sabana de Bogotá, si no la mencioné, y seguramente aparecerán en muchos otros lugares. Esta es una forma muy típica de intensificación. La otra forma, que es muy poco estudiada en Colombia, aunque ha empezado a ser conocida gracias a colegas específicamente de la Universidad Nacional, son las llamadas tierras negras. ¿En qué consiste eso? Los suelos amazónicos, como ustedes saben, tienen la fama de ser suelos muy poco fértiles, pero hemos encontrado en áreas del Amazonas suelos negros como si fuera la sabana de Bogotá. Y son suelos intencionalmente construidos por las sociedades humanas. ¿Con qué? Con sus excrementos, con sus residuos de comida, con un montón de actividades que favorecen la formación de esos suelos negros. Ustedes pueden ver en el mapa de abajo la distribución de esos suelos negros en la Amazonía suramericana, en esa área vinotinto que ustedes pueden ver allí a lo largo de los ríos, pero también se han encontrado un poco en áreas alejadas de los ríos, aunque cerca de los ríos es mucho más fácil por el limo de los ríos que pueden usar para eso. Son áreas enormes, enormes. Y ustedes pueden ver en azul clarito las áreas en Colombia donde esos suelos negros han empezado a ser descubiertos. Son muy impresionantes. Lamento no haber puesto una foto de un suelo negro amazónico, porque es como ese estereotipo de esos suelos rojos o amarillos del Amazonas y de pronto unas manchas de suelo negro que pueden tener hasta 1 metro o más de profundidad. Que obviamente implican la intervención humana durante muchos años, a lo largo de muchos años. Ahora bien, la característica de estos modelos de intensificación, camellones y suelos negros, hay otros de muy pequeño impacto en Colombia, pero que sí fueron muy importantes en Perú, como por ejemplo el terraceo. Tienen una característica que descubren todos los estudios de polen que se han hecho en esos lugares, y es que son modelos que se hacen no para reducir la diversidad, es decir, no para intensificar la producción de muy pocas plantas, sino que se hacen para aumentar la diversidad. Es muy impresionante cómo los estudios de suelos negros, por ejemplo, muestran que en esas áreas intervenidas por el humano hay mayor diversidad de flora que en las áreas externas no tocadas por los humanos. Entonces, digamos, hay un efecto, digamos, de protección de la diversidad que fue bastante impresionante. Ahora bien, quiero, digamos, para avanzar muy rápidamente, avanzar de los efectos de la agricultura. La agricultura en el viejo mundo típicamente se asocia con la producción de excedentes que centralizan líderes políticos que permiten un crecimiento enorme de la población, enorme y rápido de la población, y que permiten estas guerras de expansión que sucedían. Entonces, quiero un poquito hablar de cómo entendemos los arqueólogos las expansiones que se dieron en el trópico suramericano. Ustedes ven allí un mapa de la distribución de la familia lingüística Chibcha, la familia lingüística Arawak y la familia lingüística Caribe. Caribe es la verde, Chibcha es la amarillita o color mostaza mejor, y Arawak es el color morado o violeta que hay allí. Una de las características es que estas grandes expansiones no conforman áreas uniformes como sí se dieron en el Viejo Mundo. En el Viejo Mundo, por ejemplo, Europa, todas las lenguas, excepto el vasco y algunos especulan el húngaro y el finés, son de un solo origen. En el norte de Sudamérica lo que ocurrió fueron como pequeñas áreas muchas veces incomunicadas entre sí, aisladas entre sí, y ustedes pueden además entender que estos mapas, este mapa corresponde a familias lingüísticas. Si ustedes se van al altiplano cundiboyacense, donde ustedes se encuentran el Chibcha, un indígena de Tunja no se podía entender con un indígena de Bogotá. No se podían entender. Había lenguas míticas, digamos, lenguas ceremoniales de origen mítico que eran conocidas por especialistas religiosos, pero la gente común y corriente no se podía comunicar. En la Sierra Nevada de Santa Marta, todos de lengua chibcha, también tenían dificultades para comunicarse entre sí. Y por supuesto, un chibcha de Panamá y un chibcha del altiplano probablemente no se hubieran podido comunicar en lo más mínimo. Hay varias cosas interesantes de estas expansiones. La expansión chibcha, por ejemplo, es muy anterior
muy anterior a la agricultura intensiva. Estamos hablando de una expansión que empieza hace más de 3.500 años, mientras que la intensificación agrícola no llega a 2.000 años. Algunas coinciden un poco más con la agricultura, como la expansión arawak, y otras coinciden con pueblos mucho más tardíos como los caribes que no practicaban la agricultura intensiva. Entonces, la relación entre agricultura y conformación de grandes áreas culturales parece seguir una lógica completamente distinta. Primera diferencia con el Viejo Mundo. Segunda diferencia con el Viejo Mundo muy importante. La separación del ser humano con la naturaleza fue muy distinta. Una de las características de todas las mitologías que encontramos en el norte de Sudamérica, en el trópico, es que los animales tienen comportamiento social para los indígenas. Y no había un límite muy claro. Por ejemplo, los muiscas consideraban que cuando se morían, se iban a transformar en venados y en osos. Eso ya dice algo sobre la manera de ver el mundo. Y la anécdota más bonita es el perro. Ojalá lean la parte del perro, que es bastante interesante. El ser humano entró con perros al Nuevo Mundo. Esa es una historia poco conocida. Y cuando llegaron los españoles, había perros. Pero era un perro totalmente socializado. La anécdota más bonita es cuando Cristóbal Colón describe el primer perro en el Caribe. Encuentra en el primer viaje, algo así como el tercer o cuarto día, no recuerdo bien, unos perros en una vivienda indígena, y los perros estaban adornados con narigueras. Tenían un comportamiento social, no eran perros como los perros españoles, que entre otras cosas habían sido domesticados para hacer la guerra, eran perros de guerra. El perro americano era un perro familiar, completamente humanizado, si se quiere, con un comportamiento social, tanto así que los indígenas no consideraron que los perros que trajeron los españoles tuvieran que ver con sus perros. De hecho, en casi todas las lenguas indígenas, cuando se habla del perro europeo, se le considera un jaguar, se le considera un felino, no un perro. Entonces, esta división entre humano y animal no ocurrió de la misma manera en el Nuevo Mundo, entre otras cosas, porque los animales domesticados en el trópico suramericano fueron muy pocos. Fundamentalmente el perro y el curí. Fundamentalmente el perro y el curí. Las enfermedades. Como ustedes saben, la literatura al respecto es muy grande. La agricultura y la domesticación de animales trajeron enfermedades en el Viejo Mundo, y entre otras cosas es parte del argumento de por qué los pueblos agricultores y que domesticaron animales se expandieron a costa de los cazadores recolectores en el Viejo Mundo. En el Nuevo Mundo esto sucedió en alguna medida, es decir, sabemos claramente que los pueblos que empezaron a depender más de la agricultura tuvieron más enfermedades, pero fueron enfermedades en una proporción mucho menor que en el Viejo Mundo, y muestran casi siempre enfermedades de orden pasajero que fueran superadas. Es decir, sabemos por evidencias en los huesos y en los dientes que pudieron tener problemas de nutrición en un momento dado, pero que los superaron. Muy pocas enfermedades, si es que alguna, realmente tiene que ver con la aglomeración de personas en un solo sitio, que es clave para que los virus y las enfermedades sobrevivan, como lo sabemos claramente por el coronavirus. Y una de ellas es la tuberculosis, que de todas maneras parece asociarse con individuos que practicaban encierros voluntarios, típicamente especialistas religiosos. Lo que sí sabemos, por supuesto, es que era una población con alta mortalidad infantil. Ahora bien, una de las cosas interesantes es que en el Viejo Mundo la introducción de la agricultura genera un descenso en la estatura de los individuos. El estado de nutrición general, que se refleja en promedio en la estatura de los individuos, afectó a la población de manera importante. Digamos, tú encuentras que la población realmente disminuye de tamaño cuando se implementa la agricultura. En el Nuevo Mundo no. En el Nuevo Mundo, sobre todo en el trópico suramericano, no. La estatura de los cazadores recolectores es casi igual a las poblaciones más tardías. A veces hay unas pequeñas diferencias, pero realmente son diferencias mínimas. Otro efecto de la agricultura en el Viejo Mundo. Nuestros colegas arqueólogos en el Viejo Mundo piensan que la agricultura tiene mucho que ver con el surgimiento del patriarcado. Esta es una teoría que se desarrolló una arqueóloga rumana muy conocida, Gimbutas,
quien empieza a analizar toda la iconografía en el Viejo Mundo y encuentra que hace 3000 años en el Viejo Mundo, las deidades femeninas son reemplazadas por deidades masculinas. Deidades guerreras que reemplazan a deidades, digamos, que son femeninas, que tienen un perfil completamente distinto. Entonces la pregunta es si acá sucedió lo mismo. Ustedes ven a la izquierda dos representaciones femeninas tempranas. Una es una figura de oro quimbaya, que representa a una mujer, y otra es una figurina tumaco que representa también una mujer. Y ven en su costado derecho una figura masculina, tairona. Entonces la pregunta es si pasó lo mismo. Pues es muy interesante. Hace más o menos hace 1500 años, es decir, 2500 años, 500 antes de Cristo, pero con especial fuerza en el 500 después de Cristo, es decir, mucho después que en el Viejo Mundo, sí hay una mayor tendencia a figuras masculinas que a figuras femeninas. Las figuras tempranas se asocian con mujeres, las figuras más tardías se asocian con hombres. Lo interesante, sin embargo, es que en el Viejo Mundo el cambio es radical, es decir, las figuras femeninas desaparecen, mientras que en el trópico suramericano las figuras masculinas se hacen más populares, pero nunca reemplazan del todo a las figuras femeninas. Las figuras femeninas siguen existiendo en un 20%, en un 30%, incluso en el caso Muisca en un 40%, en fin. Es decir, no hay este reemplazo de lo masculino con lo femenino. Y finalmente, ya para terminar, decirles algo sobre las sociedades complejas, lo que nosotros llamamos cacicazgos o estados. Obviamente se desarrollaron jerarquías sociales muy marcadas, y eso lo sabemos por los entierros y por muchas otras evidencias. Algunos arqueólogos han usado el coeficiente Gini, que ustedes usan mucho para mostrar, digamos, esos cambios tan interesantes. Pero acá surge y esto no lo he hecho yo, esto lo han hecho otros colegas, pero ha sido interesante encontrar que los coeficientes Gini de poblaciones prehispánicas, medidas pues por la concentración en unidades domésticas de ciertos objetos, etcétera, son equivalentes a los que hubo el Viejo Mundo hace 4000 años. ¿Sí? Es decir, la diferencia es brutal. Y además hemos encontrado que las diferencias sociales no se asocian con una mejor alimentación, ni se asocian con un estado de salud mejor. Esto lo sabemos porque excavamos cementerios, podemos analizar el estado de salud, la dieta de los individuos, relacionarla con los ajuares que encontramos, y encontramos que las diferencias en la población no tienen nada que ver con la riqueza de los ajuares o de las unidades domésticas en que se encuentran. Y esto es bien interesante. Acá les quiero mostrar, la última imagen que les quiero mostrar hoy, un análisis genético de individuos de un cementerio Muisca en el sur de Bogotá, el cementerio de Tibanica, y ustedes van a ver en esas cajitas cuadradas los individuos que tienen oro, orfebrería. Y el árbol es un árbol genético que muestra la distancia entre individuos. Si ustedes encuentran aquí una cosa muy obvia, los señores que tenían oro no eran parientes entre sí. ¿Sí? Usted puede tener oro y ser pariente cercanísimo, hermano o padre de un señor sin oro que está al lado y no tener absolutamente nada que ver con otro individuo que tuviera oro en el mismo cementerio. Entonces, no hay diferencias de alimentación, no estamos hablando de una élite mejor alimentada, no estamos hablando de una élite con mayor estatura y no estamos hablando de una élite que por gracia de su genética, digamos, de su parentesco, pues tuviera control sobre recursos. Y finalmente, para terminar, la última parte del libro se refiere a la conquista, es decir, discuto un poquito lo que se ha encontrado sobre las explicaciones convencionales de la conquista, que pues obviamente son las enfermedades que trajeron los europeos, lo cual es evidentemente cierto, las armas, la tecnología que trajeron, que pues evidentemente también tenían una tecnología militar, incluyendo el perro. Yo creo que el perro fue más importante que las armas de fuego, entre otras cosas. Pero realmente también encuentro que esas explicaciones son relativamente insuficientes, no porque no tuvieran importancia, sino porque por sí mismas no explican todo.
Nosotros sabemos que los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta ya tenían armas de fuego en 1560 y peleaban con armas de fuego, que los holandeses les daban muertos de la emoción de combatir a los españoles. Sabemos que el descenso demográfico fue brutal en un momento dado, pero que rápidamente hubo una recuperación y que muchos de los procesos de conquista fueron posteriores a la recuperación demográfica. En fin, sabemos, digamos, que son explicaciones interesantes que ayudan a entender el problema, pero que no son suficientes. Y finalmente discuto un poco las teorías de un antropólogo norteamericano, Elman Service, que propuso hace muchos años una explicación muy interesante sobre la conquista, y es que entre más parecida fuera la sociedad conquistadora y la sociedad conquistada, más posibilidades tenía de sobrevivir la sociedad conquistada. En el sentido en que si había excedentes de población, si había jerarquías políticas que sirvieran de intermediarios entre los españoles y la población, estas poblaciones originarias tuvieron mucha más posibilidad de sobrevivir. El caso es que una cosa muy interesante en el trópico suramericano es de nuevo la diversidad. Ustedes pueden ver más o menos un patrón de conquista en el altiplano peruano, pueden ver más o menos un patrón de conquista en el Valle Central de México, pero en el trópico el resultado fue completamente distinto, completamente distinto. Es decir, fíjense que el efecto a largo plazo de la conquista en el litoral chocoano, en la costa caribe, en el altiplano cundiboyacense, en los llanos orientales, en Nariño, fue completamente distinto. De nuevo, un poco esta enorme diversidad que había surgido ya con los primeros cazadores recolectores. Creo que he hablado demasiado, aquí paro. Muchas gracias, Carl. Muy, muy interesante tu presentación con una gran cantidad de temas y de preguntas que seguramente van a surgir o están surgiendo del grupo de asistentes. Yo quería invitarlos a que levanten la mano para hacer comentarios o preguntas. Yo quisiera, Antonio Celia, le voy a dar la palabra en primer lugar. Antonio, adelante. Sí, buenas tardes. A mí me ha parecido fascinante, Carl, esta conversación realmente increíble, pues para uno es una cosa realmente nueva. Yo estoy empezando a leer el libro, solamente no he llegado a una parte, pero te quería preguntar porque nosotros aquí, los pobladores del Caribe, por lo menos yo he vivido con el mito de que, ¿aló? Te oigo. Sí, que todos en la conquista, todas estas tribus nuestras fueron doblegadas, controladas, conquistadas por los españoles, con excepción de dos, es lo que los chimilas y los guayú. Luego ellos se recogieron y fueron a vivir en unos enclaves y hemos, digamos, tenido como a los chimilas y a los guayús como unos sinónimos de fiereza, de resistencia, de bravura, al punto que hace mucho tiempo yo patrociné en una fundación nuestra la publicación de un libro que se llamaba La pacificación del río de la Hacha, donde cuenta un libro, un historiador que se llama Julián Ruiz, una historia increíblemente rica en detalles y muestra cómo ante la imposibilidad y el desespero de no poder controlar a los guayús, los españoles mandan a la provincia de Riohacha a su hombre más destacado, pues, en la Nueva Granada, que era Antonio de Arévalo. Y de Arévalo cuenta todos los detalles de por qué le resultó imposible pacificar a los guayús y dio por perdida la causa, como también parece que dieron perdida la causa de los chimilas que se dispersaron. Aquí me está oyendo Juan Guillermo Martín de la Universidad del Norte, con quien tengo intercambio sobre estos temas, pero realmente no sé si eso es cierto. Quería que nos comentaras algo, porque es una creencia con la que por lo menos yo he crecido. Y muchísimas gracias por tu extraordinaria conversación. No, gracias a ti. Sí, Antonio de Arévalo, además buen etnógrafo, ¿no? Terminó escribiendo cosas etnográficamente muy útiles. Siendo arquitecto naval. Sí, siendo arquitecto, sí, naval y militar. ¿Sí? Militar, sí. Mira, eso es bien interesante. Service tiene una hipótesis que es muy interesante, que yo creo que es, digamos, tiene un elemento de verdad. Olvidémonos de la tecnología militar y de las enfermedades, que tuvieron su peso, sin ninguna duda. Pero es que lo que tenemos que tratar de entender en Colombia no es como una explicación que nos explique todo, porque es que el resultado, como tú lo dices, fue muy distinto. Los españoles llegaron con sus mismas armas y sus mismas enfermedades a todo el territorio, y sin embargo lo que sucedió en todas partes fue completamente distinto. Entonces, ¿qué pasó? La naturaleza de las sociedades que encontraron. ¿Por qué?
A los españoles les interesaba tres cosas, que yo creo que de pronto nos siguen aplicando a nosotros. Vamos a ver. Enriquecerse rápidamente, oro, Epa, epa. saqueo. Bien. 2, encomendar indígenas. Si no se podía saquear, por lo menos denme una encomienda. Y tercero, como última opción, trabajar. ¿Qué pasa cuando la etapa de saqueo fue efímera y fue absolutamente limitada a unos pocos casos? ¿Sí? Digamos, cuando tú encuentras el caso Muisca es paradigmático. Los españoles llegaron a la sabana de Bogotá a saquear oro. Y nadie se enriqueció. Jiménez de Quesada terminó absolutamente pobre, rogando por mercedes reales hasta el último de sus días para llevar un mal vivir. Ellos lo que querían no era quedarse en la sabana de Bogotá. Ellos lo que querían era saquear la sabana de Bogotá y luego dirigirse a los llanos orientales. Por eso Bogotá está fundada en el sitio tan ridículo donde está fundada. ¿Sí? Lejos del río Magdalena. Que conste que lo dices tú. Lo digo yo, ¿no? Esto debería ser una reserva forestal, por favor. Claro. Era el campamento para ir a los llanos orientales. Por eso estamos al lado del boquete que nos comunica con los llanos orientales. Lejos de la entrada lógica a la sabana. Entonces, ellos tratan, Jiménez de Quesada, y lo dice, consideró que esto no valía la pena, porque el oro que habían conocido era muy poco, digamos, lo que recogieron fue muy poco, y ellos trataron de irse a los llanos orientales inmediatamente. Jiménez de Quesada manda a su hermano Hernán Pérez de Quesada a conquistar los llanos. Tan pronto llega a la sabana. Y también fracasa, entonces le toca quedarse en la sabana. Plan B, encomiendas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Que las poblaciones que pueden ser encomendadas no son cualquiera, son las poblaciones que producen un excedente. ¿Sí? Tú no puedes encomendar un grupo de cazadores-recolectores, porque pues, no te producen excedentes, no están un poco menos móviles que los agricultores. Entonces, con las poblaciones que son cazadores-recolectoras solamente hay dos posibilidades, que fue lo que sucedió, fíjate lo interesante. A nosotros nos han echado desde chiquito el cuento que la razón de que en Norteamérica haya poquitos indígenas es que los conquistadores fueron ingleses y no españoles. Se nos olvida que en aquellas partes de América donde las poblaciones eran cazadores-recolectores, no agricultoras, les pasó lo mismo que en Norteamérica. Uruguay, Argentina, sur de Brasil, partes de Chile, etc. Sucedió lo mismo. El cazador-recolector es incómodo para el conquistador. Entonces, si el conquistador está interesado en sus tierras, opción 3, trabajar, el cazador-recolector solamente tiene una de dos destinos, o es desplazado o es exterminado. Ahora, en Colombia, eso fue lo que sucedió con los cazadores-recolectores. Lo que pasa es que algunas de las tierras no eran productivas para los españoles y en esas áreas sobrevivieron cazadores-recolectores. Esa es un poco la hipótesis de Service, porque también podemos acudir a la hipótesis de que es que unos indígenas eran más valientes que otros. No, los muiscas de la sabana de Bogotá eran tan valientes como los chimila, que además eran sus primos hermanos, ¿no? Pero claramente los intereses de los conquistadores se enfrentaron, por un lado, con la naturaleza que tuviera la sociedad indígena por el otro. Y el destino, pues, fue, digamos, bastante dramático en señalar las diferencias entre unas sociedades y otras. La conquista las trató de formas muy distintas. Muy bien. Gracias, Carlos. Le doy la palabra a Fabián Giraldo. Gracias, Armando. Bueno, me uno a las palabras de Antonio. Realmente fascinante charla, conversación. Se queda uno con ganas de escuchar más y sin duda invita a muchas más preguntas. Yo me voy a tratar de ir un poco a épocas quizás más recientes. Clausewitz en la campaña de 1812 era testigo de excepción del Estado Mayor ruso contra Napoleón. Y cuando escribía ese libro, él decía que a pesar de él ser ese testigo, no era, digamos, no, todo lo que decía no necesariamente era exactamente acorde a la realidad.
Últimamente se está hablando muchísimo de la arqueología de la guerra y también, no sé si el término es correcto, de la arqueología marina, donde se han investigado y se han encontrado evidencias de que ciertas cosas no fueron tan exactas como se contaron en el, digamos, en el detalle, pero no necesariamente cambia el concepto general y en algunos eventualmente lo puede cambiar. Yo quería preguntarte, Carl, ¿cómo tú ves esa conciliación entre el uso de la arqueología y la historia para tratar de mantener una línea que nos permita no entrar en ese debate quizás sin fin de cambiar constantemente la historia? Bueno, me das una buena excusa para mostrarte una imagen del libro que no puse en la presentación sobre la violencia. Claro, no metí este tema, hubiera sido bonito. Digamos, una de las cosas que también hemos hecho los antropólogos es imaginar el pasado pacífico, ¿no? Es decir, las sociedades indígenas no conocían la violencia hasta que llegaron los españoles y pues evidentemente lo que estamos encontrando es completamente distinto. Me gustaría mostrarles la imagen porque realmente es muy diciente. Desgraciadamente, espérate un segundo, disculpa la demora, pero es que realmente vale la pena porque nos ayuda a entender cómo la evidencia sigue teniendo un peso importante en la investigación, ¿no? Ya la voy a encontrar. Bueno, primero que todo te voy a mostrar un combate representado en Chiribiquete. ¿Sí? Ustedes ven dos grupos lanzándose lanzas, que es muy impresionante, ¿no? Pero quizás más dramático aún lo que encontramos en los esqueletos, las huellas que encontramos en los esqueletos. Acá ustedes ven un esqueleto con un golpe encima del ojo, digamos, no sé si lo alcanzan a ver, sí. Una cosa circular. Este señor le dieron un totazo que le debió doler profundamente, y en este hueso encontramos una punta de proyectil clavada que encontró un colega mío en la sabana de Bogotá. Para darte un ejemplo de cómo la evidencia es importante, yo en el libro peleé un poquito con el posmodernismo que fue tan dramático en arqueología, ¿no? En antropología, ¿no? Yo me imagino que en economía no tuvo ese impacto, pero es que en antropología en algún momento se habló que no había evidencias, que todo era inventado y que aprendiéramos a decir cosas raras en francés y con eso éramos grandes investigadores. Mira, el 10% de los individuos de un cementerio muisca tienen evidencias de violencia, 10%. De tal manera, y sobre todo concentrada en jóvenes masculinos entre 13 y 25 años. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de claramente una violencia ejercida por hombres entre hombres en un rango de edad típico de querer mostrar su valor. Pero también estamos encontrando que es una violencia profundamente ritualizada. No es la guerra de conquista de voy y te quito la tierra para yo explotarla, sino que son combates entre jóvenes que están mostrando su valor en espectáculos públicos a los cuales la gente acude. Entre otras cosas, así pelearon con los españoles por primera vez. Cuando llegaron los españoles a pelear, los muiscas montaron un espectáculo público y fueron a hacer un combate ritual. Estos pobres no sabían exactamente qué era lo que estaba pasando. Y para los españoles pues fue una delicia porque pudieron matar a los líderes identificándolos muy fácilmente, porque eran los que llevaban los penachos más grandes y todas estas cosas. Eran dos nociones de guerra muy distintas. Pero para responderte tu pregunta, una de las cosas bonitas de la arqueología es que tiene evidencia empírica sólida. ¿Sí? Digamos, tú puedes analizar restos humanos y saber qué comió el individuo. Es más, puedes saber si el individuo vivió toda la vida en un solo lugar o en varios lugares. Es que todo deja huellas en los huesos y la tecnología nos está permitiendo decir cosas absolutamente increíbles que hace unos años, con un pelo tú puedes saber si el individuo consumía coca o no. Digamos, ese es un nivel de información muy importante. Y yo creo que la arqueología ya dejó un poquito atrás esa época de la deconstrucción y está mirando otra vez a la evidencia con rigor y encontrando cosas fabulosas. Mira, de clima podemos decir cosas absolutamente increíbles.
el nivel con una muestra de tierra, es que ni siquiera necesitamos encontrar plantas, con una muestra de tierra sabemos qué plantas prosperaron en ese suelo y en qué época. La arqueología tiene una cosa interesante y es que tiene una pata en las ciencias básicas que arroja información increíble. Y como tú lo mencionaste al principio, cada vez más es claro que la arqueología puede hablar de tiempos más recientes. Hay una área de la arqueología clarísimamente relacionada con el periodo colonial que puede medir si hubo un deterioro en la nutrición, si la estatura subió o bajó, si las diferencias sociales entre hombres y mujeres se agudizó o no se agudizó. Digamos, podemos decir cosas muy interesantes sobre el periodo colonial, algo que algunos de mis colegas llaman arqueología histórica. Y ya se está haciendo mucho en Cartagena, en Popayán, en Santa Fe. Eso ha avanzado un montón. No es mi área, ni mucho menos, pero varios colegas están avanzando en eso muchísimo. Gracias, Carl. Ana María Ferreira. Hola, Carl. No, yo estoy perfectamente feliz y perfectamente fascinada. Me ha parecido maravillosa esta charla. Yo te tenía dos preguntas. Una primera es que alguna vez leí que en la Sierra de Capibara, en Brasil, habían encontrado restos que son muy antiguos, 25.000 años o 22.000 años, entre 22.000 años y 25.000 años, y que eso podía de alguna manera reevaluar la teoría del estrecho de Bering. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué opinas de eso? Y la segunda es, cuando estaba en la universidad, tal vez me topé con un artículo, una tesis o un escrito, en el sentido en que parte de la violencia de Colombia y parte, digamos, de la violencia que podemos decir inherente a nuestro ADN, se debe a las culturas tairona. No sé si tú has podido investigar ese tema o has visto algo parecido a eso. Bueno, sobre la primera pregunta, ese es un debate a muerte entre los arqueólogos. Y te voy a contar. Las fechas más antiguas que encuentran los arqueólogos en sitios arqueológicos tempranos, efectivamente se remontan más o menos a 22.000 años. Esto sucede muy típicamente en un sitio en Chile, Monteverde, que es muy interesante porque es que es difícil encontrar un sitio más alejado de Bering que Monteverde, ¿no? En Chile, imagínate. Pero sucede también increíblemente en estos sitios brasileños que tú acabas de mencionar y también en dos sitios colombianos, en La Lindosa y en Chiribiquete. Sin embargo, claro, los arqueólogos nos emocionamos mucho porque hace mucho tiempo había como un premio al que encontrar las fechas más antiguas, ¿no? Eso siempre nos parece fenomenal. Ya sabemos que lo interesante no es encontrar la fecha más antigua, sino saber cuándo fue el poblamiento, que son dos cosas distintas. Y lo interesante de esas fechas tan antiguas es que generalmente carecen de contexto arqueológico sólido. Es decir, siempre están un poquito por debajo de las muestras de carbono 14 que podemos datar y que claramente tienen artefactos asociados o huesos humanos. Lo ideal es fechar huesos humanos, ¿no? Porque ahí sí ya la fecha es incontrovertible. Entonces, casi siempre las fechas que se remontan más allá de 15, 16.000 años son bastante cuestionadas. Incluso en Norteamérica, mira, en Norteamérica, donde se supone que están las primeras evidencias de humanos en el continente, aquellas fechas anteriores a 16.000 años son muy cuestionadas, muy debatidas. Sí pudo haber poblamiento y seguramente futuras investigaciones ayudarán a resolverlo, pero seguramente muy pequeño. Eso en cuanto a lo primero. Ahí hay un tema interesante para observar. Ustedes van a leer en la literatura con alguna frecuencia que se encontraron evidencias de Polinesia, de que hubo migrantes polinésicos o chinos o melanésicos o incluso africanos, etcétera, etcétera. Y ahí hay un problema genético muy grande, y es que tenemos genes que permiten identificar la población polinésica hoy de Polinesia, pero eso no quiere decir que esos genes que hoy en día llamamos polinésicos y que identificamos en Polinesia no estuvieran presentes en poblaciones asiáticas que dieron origen a la población americana. Es decir, el hecho de encontrar relaciones genéticas entre poblaciones de las islas polinésicas y Brasil, que es el caso específico que se ha debatido, no quiere decir que llegaran poblaciones polinésicas en canoas, sino que hay un origen común de las dos poblaciones de rasgos genéticos compartidos. En cuanto a la violencia, pues mira, yo creo que
yo creo que en realidad la violencia existió en tiempos prehispánicos, por supuesto que sí. Pero fíjate que cuando uno ve todas las descripciones indígenas sobre la conquista, encuentras la otra cara de la moneda. La conquista fue una violencia desatada, absolutamente irracional para las poblaciones indígenas. Eso sí, digamos, uno puede debatir miles de años si los caribes eran realmente violentos o no, pero lo que no puede discutir es que los españoles fueron inusitadamente violentos. Como te digo, una de las armas más comunes fueron los perros de guerra. Y los españoles no eran bobos. Jiménez de Quesada, en uno de sus últimos escritos, le escribe al rey de España y le pide que por favor prohíba que los indígenas tengan perros. Imagínate. Increíble. Porque es que sabía la importancia del perro como arma de guerra, ¿no? Y estos pobres, mire, la anécdota más bonita de violencia para mí vuelven a ser los perros. Lo que pasa es que yo soy amante de los perros y tengo mi mascota, entonces pues me encanta el tema. Imagínate que los conquistadores comían perros indígenas. Digamos, el perro indígena se llevó casi a su extinción en el trópico suramericano. Casi a su extinción. ¿Y quiénes lo extinguieron? Los españoles. Entonces, fíjate, mientras el conquistador comía perro indígena, el perro español comía indígena. Y eso ya te da una noción de dónde estaba viniendo la violencia. Y una de las cosas más interesantes que también se descubre en los documentos fue la enorme sorpresa de los indígenas al descubrir que los españoles no eran caníbales. Los indígenas pensaron que los españoles eran caníbales, que tenían un desaforado gusto por comer carne humana. Y claro, los españoles muy ingenuamente pensaron que los consideraban hijos del sol. Lo que pasa es que no pensaron qué significaba ser hijos del sol en la mitología indígena. Entonces los españoles consideraron que los consideraron dioses. No, los consideraron grandes caníbales, fuerzas sobrenaturales, muy caníbales. Yo creo que un ejemplo bonito de esto, y lo digo con mucha tristeza, pues fue lo que pasó con los Nucac. Fíjate que con los Nucac la tristeza es que la conquista continuó. No a cargo de los españoles, sino a cargo nuestra. Lo que pasó con los Nucac después del contacto fue increíble. La población se redujo a menos de la mitad por enfermedades. Y luego llegaron todos los agentes de violencia que tiene este país y hubo reclutamiento de menores de edad, hubo asesinatos, hubo prostitución. Entonces uno dice, bueno, caramba, pues aquí los violentos fuimos otros. Sí, de acuerdo. Muy bien. Muchas Muy gracias. interesante, muchas gracias. No, con mucho gusto. Pedro Nelo Espina. Carl, mucho Hola. tiempo sin verte. Sí, tenía como una pregunta en términos de la parte más antigua. En megafauna, en el área de trópico, ¿había megafaunas cuando llegaron los primeros en los volúmenes que había en las planicies de Norteamérica? Es que hay una diferencia muy grande porque esa megafauna tendría que ser más de planicie. Y yo hasta donde he visto, por ejemplo, que era semiplanicie o lagunas en la parte de los llanos, pero realmente no hay levantamientos donde vea uno restos de megafaunas así gigantes. Entonces, que de ahí, desde un inicio, lo que decía de la especialización en el norte pues de las Clovis y aquí no tenerlo, era porque aquí pues sí, encontramos fue cositas chiquitas y todos se dedicaron y de ahí la movilidad, el menor sedentarismo que se dio y especialmente pensando, y eso me lleva a la pregunta, uno ve también culturas muy desarrolladas en México y en Perú, antes de llegar de españoles y todo, que tanto los españoles quedaban asombrados porque veían unas ciudades más importantes en la parte mexicana y leyendo relatos de esa época, lo que muestran eran unas ciudades pues, mucho más avanzadas como ciudades que las mismas europeas. Pero entonces, ¿por qué en esas dos partes de América sí se está dando? Obviamente tuvieron el problema que no tenían rueda y no había animales para jalar, entonces pues obviamente ese factor. Y la otra cosa que no llegaron a la edad de hierro, estaban en la de bronce apenas. Entonces uno lo que dice, pero uno, megafaunas,
al norte uno sí las ve, pero no sé aquí. Y la segunda, en términos de ese desarrollo cultural tan fuerte en estas dos, si no era esa megafauna, se dio especialización allá, diferente de lo que se podía hacer acá. ¿No? Sí, la primera pregunta es exactamente así. Es decir, sí había megafauna. En la sabana de Bogotá hay un montón de sitios con mastodontes. Digamos, el sur de la sabana de Bogotá, Soacha, es un sitio con mastodontes impresionante, Fontibón, el Valle de Leyva. Pero Leyva lo que siempre son marinos. Pero muy posterior, mucho después de que fuera un lecho marino, hubo mastodontes, ya cuando la topografía es la que nos imaginamos ahora. El mastodonte es un animal muy reciente, digamos, mucho antes de esos movimientos de tierra. Entonces, había mastodontes, había una población de megafauna bastante interesante, pero lo que tú dices es cierto. ¿A qué se asocia la megafauna? A espacios abiertos, a espacios de sabana. El mastodonte es un animal que necesita mucha movilidad. Entonces, obviamente, la cantidad de megafauna que pudo existir acá y las áreas sobre las que pudo prosperar son muy distintas a las planicies norteamericanas o a las pampas argentinas, donde tú encuentras evidencias de consumo de megafauna por parte de los humanos impresionante. Ahora bien, sí había megafauna, y lo que han encontrado los expertos es que es bien interesante, porque eso le llama a uno la atención a veces sobre el problema de las explicaciones sencillas. Lo que han encontrado los expertos en megafauna es que la megafauna requiere espacios abiertos, pero donde existe, genera espacios abiertos. ¿Sí? Como son unos herbívoros de semejante tamaño y tienen que comer lo que comen todo el día, es muy interesante. En la sabana africana, cuando hay un estudio de un parque natural en África en el cual los humanos extinguen al elefante por sobrecacería, e imagínate que la sabana se empieza a acabar. La vegetación empieza a cubrir. Entonces sí había espacios abiertos en el trópico, no tan grandes como en Norteamérica o en el extremo sur, y en parte esos espacios abiertos pudieron ser artificialmente creados por la misma megafauna. Hace 10.000 años la vegetación era distinta. Yo les decía que nunca dejamos de ser tropical, siempre hubo selva, pero los parches de selva eran más reducidos y las sabanas eran más abiertas. Entonces sí sabemos que había espacios propicios para megafauna, pero lo que tú dices, nunca en la proporción de otras latitudes, nunca. Lo otro, evidentemente sí, aquí el camino fue muy distinto y las sociedades fueron mucho más, hubo una resistencia a la diferenciación económica muy fuerte, ¿sí? Los caciques muiscas, por ejemplo, no tenían cómo interferir en la economía doméstica de la gente. La gente seguía teniendo sus cultivos en diferentes tierras, se movía y, digamos, el cacique no podía apropiarse de esos excedentes de una manera tan fácil como nos pintan los libros de historia. El problema es que a veces tenemos el paradigma de por qué aquí no ocurrió lo que ocurrió en otro lugar y a veces nos ilusionamos de manera muy tonta. La manera tonta nosotros los arqueólogos. La mejor descripción que me ha hecho a mí una persona en su vida sobre Ciudad Perdida y los asentamientos taironas en la Sierra Nevada de Santa Marta fue un taxista de Santa Marta en los años 70. Yo era estudiante, estaba llegando allá de estudiante a aprender arqueología y me dijo, oye, Ciudad Perdida ni es ciudad ni está perdida. ¿Sí? Estos no fueron ciudades. Eran centros ceremoniales ocupados por temporadas. Yo creo que lo interesante es tratar de entender muy fundamentalmente por qué en este territorio ocurrió lo que ocurrió y no desviar la atención a por qué no ocurrió lo que ocurrió en Perú o lo que ocurrió en México, que claramente fue distinto. Es decir, en México y en Perú surgieron sociedades muy distintas con una jerarquía económica y política muy diferente. Yo creo que el medio tuvo mucho que ver. Yo creo que ya, fíjate, se alejan del trópico y la especialización. Es que cuando la especialización implica muchas cosas a nivel social. Cuando no es necesaria una especialización, ocurren otras cosas. Exacto. Entonces yo creo que lo interesante de lo que ocurrió en este territorio es que ocurrieron cosas muy diferentes y que es fascinante tratar de conocer, ¿no? Ve, qué pena
una última pregunta. Ya para la época de colonia o de conquista, uno, pues obviamente está toda la leyenda negra de los españoles como la parte, pero igualmente lo que ve uno, que es distinto, pues la pregunta mía, en la zona mexicana lo que había era una guerra entre tribus y llegaron en una época de batallas totales. Lo mismo en Perú, cuando llegaron los conquistadores, se acababa de terminar un reino, estaba que es el de Quito, ya se me olvidó el nombre de él, el último reino. Atahualpa versus... Atahualpa. Exacto, entonces llegaron en unos momentos donde estaban en unas guerras y estos, casi que eso fue lo que les ayudó. ¿Cómo era la situación de conflicto interno entre los distintos grupos y si eso facilitó tanto como pasó en México y en Perú? Mira, hay una cosa fascinante y es que en todas las descripciones de la conquista española, en todo el continente americano, resulta que llegaron en un momento en que había guerra. Entonces uno se pregunta, bueno, en realidad, ¿qué estaba pasando? La guerra era una actividad ritual, profundamente ritualizada. En el caso de los muiscas, porque en el caso de los muiscas sucedió lo mismo. Es que estaban peleando Tunja contra Bogotá, entonces eso facilitó la conquista. Resulta que todos los fines de año había guerra. Todos los fines de año había guerra entre los muiscas. En verano, la gente se ponía de acuerdo para pelear. Y eran unos combates, como te digo, profundamente ritualizados, profundamente, no era la guerra de conquista, era la guerra de mostrar el valor de los jóvenes, hombres, etcétera, que querían pasar a la edad adulta. Entre otras cosas, hay documentos muy bonitos en que unos muiscas dicen, yo ya soy adulto porque fui a la guerra, ¿no? Entonces eran unos rituales de paso que obviamente los españoles pues no podían interpretar de esa manera, y lo que interpretaban es, mire, llegamos justo cuando había una guerra. Pero es que lo curioso es eso, a todas partes que llegan, resulta que es que coincidencialmente estaban en guerra. Entonces, pues hay otra cosa que está pasando distinto a lo que los españoles pensaron. La guerra indígena tiene un contenido profundamente ritual, calendárico además, es decir, hay una época para ir a hacer la guerra, muy fija, muy delimitada. Entonces, pues claro, los españoles lo leyeron de otra forma. De tal manera, lo que te trato de decir es, la guerra intestina tampoco explica la conquista, porque es que en toda situación describieron lo mismo. Es que están en guerra. Y lo que estaba pasando era una cosa completamente distinta. Obviamente yo también quiero decir que, digamos, me opongo un poquito a la idea de la leyenda negra, en el sentido de que esto fue una pelea entre buenos y malos, ¿no? Que los españoles eran unos malos, y yo creo que juzgar la historia con esos criterios es muy complejo. Los conquistadores españoles en su gran mayoría era una tropa que hoy en día llamaríamos desplazados, ¿no? Era una gente desplazada por condiciones económicas en España absolutamente miserables, que estaban tratando de hacerse una nueva vida en el Nuevo Mundo, ¿no? Gracias, Carl. Juan G. Martín, por favor, adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Carl, pues una breve intervención, felicitarte como colega. Yo también soy arqueólogo y felicito y veo con mucho, pues con mucha emoción este libro, porque finalmente, como bien lo dijiste, la arqueología está en deuda con el público en general. Estamos obligados por distintas instancias académicas a publicar en revistas indexadas que leen unos cuantos especialistas nada más, y finalmente esos datos no se consolidan en este tipo de material de difusión que hace tanta falta y que permite a la gente articularse con su pasado. Siempre se lo digo a mis estudiantes, somos resultados de largos procesos sociales y tenemos que conocerlos para entendernos cómo somos y proyectarnos hacia el futuro. De los comentarios que te quiero hacer están relacionados con ese poblamiento temprano. Yo recientemente me he metido con el tema también. Han salido ahora
nuevos sitios que ponen nuevamente en duda la antigüedad de la presencia del ser humano en América. Quizás ese sitio mexicano en Chiquihuite, la cueva de Chiquihuite, que tiene que además es un sitio con 30.000 años, publicado en Science, una revista pues tan potente como estas, que respalda, digamos, ese tipo de datos, y sabiendo además que hubo un movimiento temprano de poblaciones de beringia por la línea de costa, que no es precisamente la línea de costa que conocemos, que estaba 140 metros más abajo, y que seguramente hay muchos sitios bajo el fondo del mar. Y bueno, ya hemos visto en Baja California los trabajos de Erland que nos están mostrando efectivamente esos sitios. Ahora nosotros estamos enfocando nuestras investigaciones justamente en el Pacífico panameño y la posibilidad de encontrar sitios similares. Esos datos no te hacen pensar, demos la posibilidad, abramos el compás y pensemos en que la presencia del ser humano es un poco mayor, si tenemos en cuenta además que los datos de la Patagonia, como los que mencionaste de Monteverde en Puerto Montt, que están bien al sur, que son casi contemporáneos con los del norte, nos estarían indicando probablemente una presencia un poco más antigua. Sí, Juan, pues gusto verte. Y sí, la arqueología, como la política, es dinámica. Y por supuesto, uno de los digamos, los paradigmas en arqueología son muy poderosos. Yo me acuerdo mucho que Richard Leakey, famoso pues en África por todos estos estudios de hominización, excavó en California y proclamó que había encontrado sitios de 250.000 años. Y pues Richard Leakey, ¿quién iba a pelear con Richard Leakey? Y después están pues estos arqueólogos que dicen que de ninguna manera, que todo eso es, digamos que no hay nada que pueda nunca demostrarse que tuvo más de 15.000 años. O por ejemplo, fíjate el daño que hizo en la arqueología la idea de que los primeros habitantes no pudieron entrar a la selva tropical. Incluso escribieron artículos, mira, en Science, en Nature, en American Anthropologist, en Latin American Archaeology, en todas las revistas top, que las revistas top a veces, ¿no? Son más pop que top, diciendo que el hombre nunca pudo entrar al trópico sino hasta mucho después, cuando ya era agricultor, porque el trópico simplemente no tenía la capacidad de carga para sostener pobladores tempranos. Y pues fíjate, Chiribiquete, Telarindo, todos los sitios que están demostrando que, hombre, por Dios, estaban en el trópico desde muy temprano. Sí, yo creo que una de las cosas es que evidentemente uno no se puede casar por la iglesia con ninguna de estas teorías. Yo soy de los que pienso que la probabilidad de sitios tan tempranos es reducida, pero una de las cosas que digo en el libro es que, y que no lo mencioné hoy, es que una de las cosas que me animó a escribirla es demostrar que yo estaba totalmente equivocado en un montón de temas. ¿Sí? Entonces, dentro de 5 años puedo estar escribiendo otra cosa que diga que lo que estoy diciendo ahí es totalmente equivocado. El trabajo de los arqueólogos lo demostrará. Me encanta que estés en el Pacífico, porque en el Pacífico hay muchas más posibilidades de sitios muy tempranos que en el Atlántico, por cuestiones de sedimentación y de hombre, ¿cómo se llama eso? Del lecho marino, digamos, cuando tú miras, ahí va a haber más posibilidades de sitios tempranos que en el Caribe. Y sí, ojalá, Juan, dentro de un tiempo me cuentes y todas las posibilidades de que eso cambie con el tiempo. Y fíjate lo dramático, este país solamente tuvo como evidencias de sitios antiguos 3 o 4 sitios excavados por Gonzalo Corral en la Sabana. Y con eso se tuvo que conformar para hablar de habitantes tempranos de este país durante casi 40 años. Y fíjate cómo empiezan ya a aparecer otras cositas que sugieren que pues imagínate tener los primeros pobladores a 2.600 metros de altura. Obviamente algo está mal, tiene que haber poblamiento más antiguo en otras partes. Entonces sí, la arqueología se moverá y mostrará qué tanto podemos correr la fecha, sin duda. Muchas gracias, Carl. Muchas gracias por este espacio maravilloso. Muy agradecido. No, hombre, gracias a ti. Ok, Pete Speakers, desde el Casanare. ¿Me ven?
A ver, Pete. ¿Dónde? Mi pregunta es sobre la altillanura y el uso del fuego. Mencionaste pasando la importancia del fuego. Si ahora uno va a Bichada y partes de Meta, la ganadería ya tradicional utiliza el fuego para renacer el pasto tierno, porque el pasto natural no tiene ningún valor casi para la ganadería. Yo he conocido últimamente un poco más de cerca unos grupos de indígenas Sicuani, y me llamó la atención que ellos utilizan el fuego donde aparentemente no hay ninguna razón para utilizarlo. No tiene ganado, pero todo el tiempo, todo Sicuani anda con una cajita de fósforos y prende pedazos de la sabana. Entonces yo he preguntado por qué hacen eso. No, es que nos gusta. Uno dijo que tenía una razón como racional. Eso es para controlar un poco los mosquitos, los zancudos. Lo que pasa es que también hay una teoría que durante no sé cuántos miles de años los nómadas o seminómadas en la altillanura han utilizado el fuego de alguna manera, resultando para algunos estudiosos de postular la posibilidad que esta es una sabana hecha por humanos, que antes era selva y ahora todos los llanos orientales de Colombia y de Venezuela eran selva, pero por el uso permanente del fuego se convirtió esa área en una sabana natural. ¿Qué piensa usted de eso? Fascinante tema. Mira, el fuego fue muy usado en tiempos prehispánicos. Digamos, tenemos evidencias de fuegos intencionales desde hace por lo menos 8.000 años. Sabemos que hay fuego intencional. Muchas veces los arqueólogos pensaron que eso era agricultura intensiva, ¿sí? Entonces empezaron a hablar de agricultura intensiva hace 8.000 años. No. Es una quema de fuego que tiene muchas razones. Si te interesa el tema, pues en el libro yo menciono algunas evidencias de las quemas y de la sabanización que producen las quemas intencionales. Ahora doy un dato chiquito sobre eso que es interesante. El grupo más famoso en el norte de Sudamérica por las quemas son los pemones, que son muy parecidos a lo que tú me acabas de describir. Los pemones en Venezuela los llaman los indígenas quemadores y son como tú describes. Ellos andan con su encendedor sí. para ver a qué le meten fuego. Y hay varias razones. Una de ellas es que con las quemas ellos favorecen ciertas especies, no solamente de plantas, sino también de animales, que son los que a ellos les interesan consumir. Pero además ellos se diferencian culturalmente de los indígenas de selva porque se consideran indígenas de sabana y no de selva. Entonces la sabana para ellos tiene una cosa de identificación cultural muy importante. El gobierno venezolano desde hace mucho tiempo está tratando de prohibirles a los pemones las quemas y está todo el debate antropológico sobre si eso es sabio o no, porque las quemas tienen un efecto interesante en que ciertas especies puedan prosperar y ciertas otras no, y lo han usado los humanos no solamente en América, sino en el norte de Europa. En el norte de Europa, antes del hacha de hierro, era la quema la que domesticaba el paisaje, digámoslo así. Los pemones llaman al fuego la lengua, que a mí me parece una analogía muy bonita. Ellos dicen que el fuego es como la lengua, que la lengua mal usada te mete en problemas, pero que no usar la lengua también te mete en problemas. Entonces, usan el fuego con esos propósitos culturales. Anecdóticamente te quiero contar que hay un estudio muy bonito que muestra cómo la emisión de gases de calentamiento global disminuyó con la conquista española. Y que eso tiene que ver con que el descenso demográfico y la reducción de quemas hicieron que el impacto humano en el Nuevo Mundo sobre el medio ambiente fuera menos en el siglo XVI y XVII que antes de la conquista española. Eso es un estudio bien interesante. América entera, desde Norteamérica hasta Argentina, que entre otras cosas quiero recordar se llama Tierra del Fuego, por los fuegos que vieron los conquistadores, era súper incendiada
y es uno de los temas de intervención humana en el paisaje más importantes en el Nuevo Mundo. Y una evidencia más de que la transformación del medio ambiente es muy anterior a la llegada de los españoles, por supuesto. Y los llanos tienen una buena probabilidad de que muchas de las sabanas sean antropogénicas realmente. Gracias. Sí. Ok. Rudy Holmes. Hola, Carl, ¿cómo estás? Mucho gusto. Aquí encantado contigo. Yo fui el promotor de esa charla. Muchas gracias. Mira, me llamó mucho la atención el comentario tuyo que preguntabas, que decías que los indígenas miraban con sorpresa la violencia de los españoles que no la entendían. ¿Puedes profundizar un poco sobre eso? Que me pareció muy interesante. Sí, eso es una cosa bien interesante. Voy a mostrarles una imagen interesante de, perdón, un segundito antes de pasar a darte la respuesta. Miren, esta es una foto satelital del territorio Pemón en Venezuela, que es el Parque Canaima, que muestra, no sé si lo alcancen a ver. No, esto está... Sí. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Miren los fuegos. Wow. Estos son fuegos en el parque Canaima, fuegos intencional de los Pemones. Esto es parte de su cosa. Ajá. Sí, la violencia desatada por la conquista fue una violencia, digamos, muy impresionante, sobre la cual los mismos españoles reflexionaron. Mira, el caso más prototípico es el asesinato del cacique de Bogotá, una cosa muy impresionante. Y tiene unos efectos históricos increíbles. Llega Jiménez de Quesada y no a robarse el oro indígena, no a robarse el oro, porque los españoles, de nuevo, no eran tontos. Los indígenas les daban ofrendas de oro. Cuando tú miras el cuaderno de entrada de oro, son los indígenas los que llegan al campamento español a darles a los españoles ofrendas. La primera reacción de los indígenas en el territorio muisca y en todo el territorio americano, en el primer contacto con los españoles, fue lo que le pasó a Colón en las Antillas. Los españoles salieron volados, muertos del susto. La idea de que apenas un español pisaba un territorio y llegaba un indígena feroz con unas plumas y un arco y una flecha a matarlo, eso no es cierto. La primera reacción de los indígenas fue salir corriendo. De hecho, cuando, digamos, sigo con la historia de la sabana, cuando los españoles llegan a la sabana, después de varios días de recibir oro de manos de los indígenas, llegan a Tunja. Y en Tunja ven el santuario lleno de oro y ahí sí ya no se pudieron contener y lo saquearon. Lo saquearon. Entraron y sacaron todo el oro. Y no habían podido ver al Tunja y no habían podido ver a Bogotá porque estos caciques se escondían. Los caciques no querían ser vistos por los españoles. Luego llega Jiménez de Quesada a la sabana de Bogotá, desesperado por encontrar más oro, y encuentra al cacique de Bogotá y lo arrestan, y lo torturan, y lo matan. Así de sencillo. Ahora, Quesada era abogado. Y entonces lo que monta después de haber matado a Bogotá es un proceso jurídico en el cual juzga a Bogotá y le pone como defensor a Hernán Pérez de Quesada. Imagínense el defensor. ¿Sí? Es que mire los problemas de justicia donde arrancaron. Le nombra de defensor a su hermano y concluyen que el asesinato de Bogotá había sido un ajusticiamiento justo porque Bogotá era un cacique tirano. ¿Sí? Tirano con los indígenas, con su propia gente. Y ahí surge el cuento de que el cacique de Bogotá era muy poderoso y que era tirano, y eso lo repiten los cronistas como locos, y llega hasta nuestros días pues la idea de un cacique de Bogotá así importantísimo. La reacción de los indígenas muiscas fue: esta gente le gusta pelear, le gusta matar. Y
e invitan a los españoles a que peleen contra los panches. No sé si ustedes recuerdan ese pedazo de la conquista en que los muiscas dicen, no, pues si les gusta pelear, pues venga, miren, peleemos contra los panches, que son nuestros enemigos, y los llevan a pelear contra los panches, y en efecto los españoles matan un poco de panches, y vuelven a la sabana, y empiezan a ser percibidos por los indígenas como seres sedientos de sangre, realmente como seres sedientos de sangre. Hay un documento muy bonito, estudiado por un colega mío, de una guerra, de unas guerras prehispánicas y un par de guerras posthispánicas en el territorio muisca. Los muiscas siguieron teniendo sus peleas rituales. Y hay un documento muy en el cual se agarran dos comunidades del Valle de Tenza después de una batalla entre ellos, se agarran, digamos, ante la justicia española. La justicia española empieza a mediar y uno de los testimonios indígenas es bastante fascinante. Dicen, nosotros estábamos peleando con esta otra comunidad, pero mire lo salvaje que pasó. Nos mataron un indígena. Es decir, guerras en que no era obvio que había que matar al otro. ¿Sí? Lo que pasó fue una transgresión de la norma cuando yo fui y maté a otro. Entonces, la verdad, lo que uno ve es una violencia desatada. Lo de los perros fue muy impresionante. Hay una anécdota muy bonita de la conquista del Alto Magdalena, de lo que hoy en día es San Agustín, con los yanaconas, que es fascinante. El líder de la expedición española está en un campamento, tiene sus perros bravos, ojo, cebados en carne de indio, es decir, alimentados con carne humana, entrenados para oler la vija con que se cubrían los indígenas para pelear, este colorante rojo, eran entrenados para detectar ese olor e ir a matar. Llega el hermano del cacique Piguanza y, para hablar con los españoles, e intencionalmente el español suelta a un perro bravo de estos que ataca al hermano de Piguanza y lo mata. Y lo mata. Entonces, el hermano de Piguanza, el cacique, que le ha matado a su hermano, llega al campamento español y dice, ustedes me mataron a mi hermano, yo quiero justicia. ¿Y sabes cuál es la justicia que le ofrecen los españoles y Piguanza acepta? Es maravillosa. Ahorcar al perro que había matado a su hermano. Ahorcar al perro, no a quien dio la orden de que el perro atacara al indígena, sino en el concepto indígena era el perro el que había transgredido la norma, porque el perro, un ser animal, digamos, relativamente humanizado, era el culpable de haber matado al hermano de Piguanza. Entonces, fíjate que estaban en dos lenguajes completamente distintos. Obviamente, en nuestra mentalidad occidental, obviamente el culpable habría sido el español, ¿no? que soltó al perro para que matara al indígena. Entonces, sí, fueron niveles inusitados de violencia. Como te digo, muchos indígenas declaran sorprendidos que los españoles son caníbales. Y esto hay una anécdota muy bonita que te voy a contar de un conquistador que se llama Pero López. Generalmente las crónicas de la conquista están escritas por oficiales de la conquista que sabían leer y escribir, ¿cierto? Digamos que Jiménez de Quesada es el típico cronista, digamos, que sabe leer y escribir y que lamentablemente su gran obra sobre la conquista del Nuevo Reino se perdió en 1700 y pico, pero fue consultada por otros. Es muy raro encontrar un soldado de la conquista que escribiera. Entonces la visión es la de los oficiales. Sin embargo, Pero López es un soldado de la conquista que escribe una crónica sobre todo lo que hoy en día es Colombia y parte de Perú, y incluso va más al sur hasta Chile, y escribe una crónica que publicó Juan Fride hace muchos años, y esa crónica es fabulosa porque él es el primero en decir, mire, y lo dice textualmente, estos oficiales son unos crueles absolutos con los indígenas, y generalmente mueren a mano de los indígenas los matan. ¿Y sabe qué? Qué bien que los maten, porque fueron absolutamente sanguinarios con los indígenas. Esto lo escribe en español, un conquistador.
Y era lo que pensaba él como soldado de la tropa, digamos, como soldado de a pie. La enorme crueldad que se ejerció con los indígenas en busca de riqueza. Y eso, digamos, fue una huella pues, con la que carga este país de alguna manera, ¿no? Gracias, Carl. Carl, yo tenía una pregunta. Yo sé que estamos abusando de tu tiempo, pero la charla ha estado muy interesante. Quería preguntarte sobre el canibalismo de los indígenas, que hemos leído lo de la conquista de México, de la cuestión ritual, pero entiendo que en esta zona había diversas prácticas al respecto. Entonces te quería preguntar que nos contaras sobre eso. Uy, Dios santo, ese es uno de esos temas en que los antropólogos siempre hemos tenido la tendencia a decir que es un invento del colonizador, ¿no es cierto? Es decir, es una práctica tan horrible para nuestra cultura que cuando se señala a los indígenas de ser caníbales, evidentemente tiene que ser una falsa acusación. Hay un libro muy famoso al respecto de Arendt que se llama El mito del canibalismo, que básicamente dice eso. El canibalismo nunca existió y fue una acusación horrible de los españoles hacia los indígenas. Hoy en día muchos etnógrafos y muchas personas estarían diciendo que el canibalismo sí existió. Hay un trabajo etnográfico sobre el canibalismo en el Amazonas maravilloso que muestra cómo el canibalismo sí existió, pero, y acá está la diferencia, era una cultura compartida por la víctima y el victimario. Hay una anécdota de la conquista del Valle del Cauca que es fabulosa. La trae Pedro Cieza de León. Y es que el español dice, vi una indígena que iban a cocinar los indígenas y se la iban a comer, ¿sí? Y yo llegué y a lo lejos la quise salvar y la llamé. Y el terror que tuvo la mujer indígena conmigo fue mucho más grande que el que tenía con quienes se la iban a comer, que voluntariamente se ofreció para que se la comieran. ¿Sí? Un poco el punto es, el canibalismo es una de las prácticas sociales que nuestra cultura considera más reprobable de todas. ¿Sí? Y por supuesto la existencia de sociedades en las cuales el canibalismo pueda existir y tener un espacio, es será por nosotros como una cosa pues absolutamente espantosa, con razón, ¿sí? Yo no estoy defendiendo el canibalismo. Pero lo que te quiero decir es que hoy en día muchos etnógrafos estarían diciéndote que el canibalismo sí existió. Okay, muchas gracias. Yo creo, Carl, ya no tenemos manos levantadas y hemos, como dije antes, hemos sobrepasado el tiempo tuyo y te agradecemos muchísimo. Creo que ha sido una charla fascinante. Yo te quiero agradecer en nombre de todos los asistentes que hayas estado con nosotros, que nos hayas educado, que hayas enriquecido nuestro conocimiento. Quería, en nombre de todos, despedirte con un abrazo y un gran aplauso. Y muchísimas gracias. Invito a todos. Quiten la gráfica para que se vea, que se note. Maravilloso, sí. No, gracias a ustedes. Fue un placer ver a Luis Fernando de nuevo. Además, discutiendo cosas agradables y no cosas hartas. Oír al doctor Gómez. A todos ustedes, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias, un abrazo. Bueno, hasta luego. Chao. Muy bien. Es el ilustre, ¿no? Yo, Luis Fernando.